Ahora bien, dando seguimiento a este tema que es la educación, hago mención del artículo 3º constitucional, quien nos da a conocer el derecho que tiene toda persona de recibir la educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus defectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto, sin hostilidades y exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad, de igualdad y derecho de todos. La educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el logro académico de los educandos. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto, el Ejecutivo Federal determina los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria, y normal para toda la República. El Ejecutivo Federal considera la opinión de los gobiernos de las entidades, así como de los sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y padres de familia. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior
que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante recursos de oposición que garanticen los conocimientos y capacidades. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Además de impartir la educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria y media superior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, que apoyará la investigación científica y tecnológica para alentar el fortalecimiento de la educación. Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios, así como cumplir los planes y programas. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como el administrativo, se normarán por el apartado del artículo 123, en los términos y modalidades que establezca la ley federal, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño, los resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media superior. Para ello se deben diseñar y realizar las medidas que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Impedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que correspondan, y generar y difundir información, ya que con base en esta se emiten directrices que serán relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Rescatemos del autor Emilio Tenti, El arte del buen maestro, los temas que nos interesan, los cuales son situados en el presente, pero que por algunas razones recurrimos al pasado, siendo las siguientes. La primera es por convicción intelectual. Creemos que no pueden comprenderse ciertos aspectos de la realidad social, acudiendo únicamente a analizar sus características estructurales presentes. El estudio del génesis de un fenómeno es necesario para su explicación integral. La segunda razón es la historización de la investigación sociológica, preguntándose el origen del mundo, de la cultura, las relativiza y las hace perder el carácter sagrado que reivindican todas las cosas que pretenden una existencia eterna, así permitiéndonos ver el presente y de alguna manera entender el siempre fue así y por lo tanto tendrá que seguir así siempre. Las cualidades clásicas son vocacional y moral. La ideología de la vocación permea toda la definición pedagógica de la función del maestro. Esta no es materia de la acción vocacional, es una predisposición que se dispone como innata, no adquirida, ya que cada persona tiene un don distinto. Vocación moral es donde solo como objetivo de la reforma moral de la Constitución inicial de la Escuela Mexicana favorecía a la mujer una función docente.
El maestro, con su trabajo y servicio, tiene el bien de ganarse a la gente. Su práctica se define como misión y cualidades para su cumplimiento. La actitud de los maestros frente al conocimiento científico está fuertemente permeada de positivismo. Hoy es un tanto de cuestionamiento en las virtudes del método y del conocimiento científico. Aquí no se define científica a la práctica pedagógica, sino al método utilizado. La educación y la enseñanza tenían una especificidad propia que era orientada a la producción de conocimiento científico. Un reconocimiento social es tal como materialidad objetiva e independiente de la voluntad y la conciencia como representación social. Las representaciones sociales tienen su autonomía y eficiencia relativa. La obligatoriedad del título de maestro es una lucha, porque constituyen indicadores de una cierta dispersonalización de la autoridad magisterial. Es importante conocer las visiones que le son propias la educación. Delors hace mención de ellas en La educación encierra un tesoro. La educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona. En sí son los pilares del conocimiento. La Comisión estima que en cualquier sistema de enseñanza estructurada, cada uno de estos 4 pilares del conocimiento debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano en su calidad de persona y de miembro a la sociedad una experiencia global y que dure toda la vida en los planos establecidos. Número 1. Aprender a conocer. Consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos lo suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender para conocer supone, en primer término, aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. Aprender a aprender. Número 2. Aprender a ser. Aprender a conocer y aprender a ser son, en gran medida, indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional. ¿Cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya cuestión es totalmente previsible? Número 3. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. La experiencia demuestra que para disminuir los riesgos no basta con organizar el contacto, la comunicación entre miembros de grupos diferentes, sino en mantener la relación en un contexto de igualdad, formular objetivos y proyectos comunes. Los prejuicios y la hostilidad subyacente dan lugar a una cooperación más serena e incluso a la amistad. Número 4. Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, individualidad, espiritualidad, y todos los seres humanos deben dotarse de un pensamiento autónomo, crítico, de elaborar un juicio propio para elaborar un juicio propio de sus circunstancias de vida.
Debates y propuestas sobre la problemática educativa, de Ander Egg. En toda institución existen desacuerdos, conflictos y tensiones. Algunos son de mayor o menor intensidad. Muy difícilmente existe una armonía plena. Y cuando la conflictividad sobrepasa ciertos límites, el problema se vuelve preocupante. La violencia se ha ido produciendo en creciente y preocupante deterioro de la convivencia en los centros educativos y en especial a los de nivel medio, siendo esta un asunto principal en la escuela, lo cual el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos se ve seriamente deteriorada y en los docentes también. El aprendizaje está condicionado por el grado de convivencia que existe en la escuela. El aprendizaje escolar y la convivencia constituyen procesos que se articulan dialécticamente. Se ha creado un clima inadecuado que afecta las relaciones interpersonales de docentes-alumnos, alumnos-alumnos y en algunos casos a maestros entre sí. La falta de promoción de valores, la convivencia, es muy cerrada. Es una preocupación respecto al vínculo de aprendizaje y el grado de convivencia que existe en una escuela. Se conoce como disrupción aquella consecuencia de las situaciones que se señalan se producen en una serie de patologías, tanto entre los que enseñan como entre los que aprenden, que es lo que se da lugar y llamado a la disrupción en el aula, y que ha sido definida como un conjunto de conductas inapropiadas que deterioran el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando un clima inadecuado que afecta las relaciones interpersonales entre componentes de la institución, como por ejemplo, en algunos colegios existen matones, adolescentes violentos y provocadores. En general, son jóvenes frustrados que no tienen alternativas para su vida y que es por ello recurren a la violencia, para sentir que son alguien. Rechazan por total las normas de la institución y en su comportamiento es de total insolencia. Esta disrupción en el aula tiene dos manifestaciones principales, la violencia y la indisciplina. Existe también un lado en el que muchos maestros y profesores comienzan a no encontrarle sentido a su labor como educadores. Esto conduce a un problema generalizado y que ha sido llamado malestar docente. Las palabras desgaste, angustia, irritabilidad, apatía, desidia se han incorporado al léxico que describe el estado del profesor y que afectan no solo al desempeño docente, sino que también al medio familiar y a las relaciones sociales. A partir de la reunión de 2001 en París, los profesores no reciben la formación adecuada para afrontar y que es muy necesario formar a los docentes para que estén capacitados para desarrollar formas e intervención educativa, para atenuar y hacer desaparecer de la posible las conductas violentas. Se ha visto que la televisión es una de las estrategias de intervención trayendo a la sociedad malos hábitos. Eck describe a la disciplina que ha sido concebida como un conjunto de normas y pautas de regulación de comportamientos de los alumnos. Como consecuencia de esta concepción, la disciplina en la escuela se expresa en un sistema de sanciones, castigos, que se aplican a determinados comportamientos o conductas. La idea de disciplina queda ligada a problemas de trastornos de conducta. En lugar de ayudar a la convivencia, provoca actos de rebelión e indisciplina. En la actualidad, la disciplina es concebida como una forma de aceptación personal, tanto de docentes como de alumnos,
de las normas consensuadas por todos los sectores de la comunidad educativa. El propósito de estas normas es ayudar a crear un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje y no construir un orden impuesto por las autoridades del colegio o reglamento. Los recursos disciplinarios no pasan por el castigo, las sanciones, el temor, la censura o las amenazas, sino por establecer un régimen de confianza y de convivencia conforme reglas de comportamiento elaboradas y aplicadas por el conjunto de la comunidad educativa. La educación básica favorece el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y aprendizajes esperados. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, que son habilidades, con un saber, que es el conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, en valores y actitudes. Es de gran importancia hacer mención de las competencias. Dentro de las competencias genéricas se encuentran: número 1. Usa su pensamiento crítico, creativo, para la solución de problemas y la toma de decisiones. Número 2. Aprende de manera permanente. Número 3. Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. Número 4. Actúa con sentido ético. Número 5. Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. Y número 6. Emplea las tecnologías de la información y comunicación. Dentro de las competencias profesionales encontramos: número 1. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. Número 2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. Número 3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio en la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Número 4. Usa de igual manera las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de enseñanza y aprendizaje. Número 5. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Número 6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto, la aceptación. Número 7. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presenten en la práctica profesional. Número 8. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional. Y número 9. Interviene de manera colaborativa en la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes y en el desarrollo de alternativas a solución de problemas socioeducativos. Los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir el periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que los programas de educación primaria y secundaria se organizan por asignatura, grado y bloque, y en educación preescolar por campo formativo aspecto. Los estándares curriculares son equiparables con estándares internacionales y en conjunto con los aprendizajes esperados constituyen referentes para evaluaciones nacionales e internacionales que sirven para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por la educación básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes. Los aprendizajes esperados son indicadores de logro
que en términos de la temporalidad establecida los programas de estudio definen lo que superan cada alumno, en términos de saber, saber hacer y saber ser. Además, concreción al creación del trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran y constituyen un referente para la planificación y evaluación en el aula. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, al logro de los estándares curriculares y el desarrollo de las competencias mencionadas anteriormente. Las competencias, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados proveerán a los estudiantes de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos con la intervención de que respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos. Del acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, nos dice que el acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que se deben sujetar la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación nacional, estatal, municipal y escolar. Los consejos son instancias de participación social en la educación, de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información según corresponda, con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad de educación básica. Del artículo 7 nos dice que con el propósito de fomentar la participación de la sociedad, cada consejo deberá elaborar un proyecto de participación social en la educación en el que se fijarán las estrategias, acciones y metas acordes a las necesidades y competencias de cada uno, de manera enunciativa, mas no limitativa. Entre otras líneas de participación social se consideran las siguientes: de fomento y motivación, de opiniones y propuestas, de atenciones a necesidades de infraestructuras, de reconocimiento social a integrantes de la institución, de desarrollo social y cultural y deportivo. Tenemos como primero al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Este consejo se integra por un consejero presidente, un representante de la Secretaría de Educación Pública, 4 titulares de las autoridades educativas locales, 16 representantes de los consejos de participación social, 2 representantes de asociaciones de padres de familia, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 2 investigadores de materia educativa, 2 maestros distinguidos con experiencia frente al grupo y 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes los darán de los intereses laborales y de los trabajadores. De la organización y funcionamiento del Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: tomar nota de los resultados de las evaluaciones que se realizan a las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Debe también conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo, opinar en asuntos pedagógicos como planes y programas de estudios relacionados al sistema educativo nacional, proponer políticas para elevar la calidad y la equidad y cobertura de la educación. Debe también conocer opiniones y sugerencias de la sociedad, formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo, proponer actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familias, tutores, así también como sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de la gestión escolar, aprobar
elaborar y actualizar, modificar su estatus interno, es lo correspondiente al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Ahora bien, tenemos al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. De acuerdo a los términos del artículo 71 de la Ley General de Educación, en cada entidad federativa debe funcionar un Consejo Estatal de Participación Social como órgano de consulta, orientación y acorde que éste puede brindar. Este consejo se encarga de la participación de padres de familia, de asociaciones, maestros y representantes de organizaciones sindicales. El Consejo Estatal de Participación Social tendrá en el ámbito de su competencia las siguientes funciones: promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y bienestar social. Coayudar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar. Opinar en asuntos pedagógicos. Conocer las demandas de las necesidades que emanen de la participación de la educación. Colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyen en el mejoramiento de la calidad educativa. Debe también tomar nota de los resultados de las evaluaciones que se realizan de los centros educativos. Colaborar con educación en actividades que influyen en el mejoramiento de la calidad. Conocer el desarrollo y origen del sistema educativo nacional. Proponer políticas para elevar la calidad educativa. Establecer coordinación con los consejos nacionales, municipales y escolares de su comunidad, así como de la entidad. Formular propuestas que entiendan a fortalecer el funcionamiento y operación de centros educativos. Conocer y difundir de manera periódica, en un marco de respeto, pluralidad, las opiniones y sugerencias de la sociedad sobre la calidad de la educación. Debe solicitar información de la autoridad federal, estatal y municipal para conocer los logros, avances y retos de la educación básica. Debe promover actividades y estrategias para la actividad de la autonomía de la gestión escolar, promover y difundir prácticas exitosas de participación social en la educación. Un consejo más cercano es el Consejo Municipal para la Educación. Del artículo 29, en términos del artículo 70 de la Ley General de Educación, en cada municipio deberá operar un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, que estará integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de la asociación. Este consejo tendrá las funciones como gestionar ante el ayuntamiento, la autoridad educativa local, el mejoramiento de los servicios educativos, conocer los resultados de las evaluaciones que se realizan, llevar a cabo labores de seguimiento de actividades de las escuelas públicas de educación básica, estimular, promover y apoyar actividades de intercambio para la participación interescolar en diferentes aspectos. Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, hacer aportaciones relativas a la participación, promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores. Procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico e infraestructura de la institución. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la comunicación en su localidad. Y por último, tenemos el Consejo Escolar de Participación Social. Del artículo 33, la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social, que estará integrado por padres de familia,
maestros y representantes de su organización sindical, así también como de los que laboran en la institución, de los directivos de la escuela y de algunos alumnos. Este consejo tiene como función conocer el calendario escolar, las normas educativas, las actividades de la institución, conocer y dar seguimiento de las acciones que se realicen las y los educadores y autoridades educativas, conocer las acciones educativas y de prevención que se realizan en los centros educativos, tomar nota de los resultados de las evaluaciones que se realizan, propiciar la colaboración de maestros y padres de familia, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros y directivos de la institución, estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos, llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión social para la protección civil y la emergencia escolar, contribuir a las condiciones sociales adversas que influyan a la educación, respaldar las labores cotidianas de la escuela, apoyar el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, vigilar el cumplimiento de la normalidad, vigilar el cumplimiento de la normatividad, registrar y apoyar el funcionamiento de los comités que se establezcan, así como también fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad educativa, con especial énfasis a mejorar conductas y agresión entre alumnos, desalentar entre ellos prácticas que generen violencia, es decir, actividades que beneficien la institución. Su funcionamiento de este consejo será de acuerdo al cargo que contenga cada uno de los integrantes. En la actualidad, el docente se enfrenta ante muchos retos ya que se les exige mucho, pero a la vez se les paga poco. Para mí, el papel del docente debe de darle importancia en la formación y preparación de sus alumnos para que posteriormente sean buenos docentes. En este tiempo, la formación del docente busca que tenga las capacidades necesarias para poder resolver cualquier problema que se les presente dentro del aula, a aprender de los errores y a seguir actualizándose e innovar, porque el mundo no se queda estático y los métodos que se utilizaban en periodos anteriores no se pueden seguir usando en la actualidad. Al estar la sociedad en constante cambio, la pedagogía va adecuándose y los planes se van alterando conforme el gobierno demande. Por esa razón, el docente también tiene que estar en constante adecuación a los cambios. Algunos piensan que el docente solo repite lo que los programas contienen, pero más que facilitador de información, es responsable de un grupo en donde diversidad de pensamientos, formas de aprender, culturas y costumbres, las cuales el docente debe de tener la capacidad de unificar sin que pierdan su esencia, guiándolos para que crezcan en conocimiento y puedan aplicarlo en su vida diaria, y así desarrollen como personas integrales. Al ser maestro no es cosa fácil. Muchos de ellos se enfrentan a diversas dificultades, como lo son al adaptarse a distintos contextos, por ejemplo, a comunidades marginadas. Como mencionaba el autor Ramírez en el libro Mi primera experiencia docente, que la verdadera docencia no se enseña en la normal, sino que se obtiene mediante la experiencia frente a un grupo, ya que mediante las prácticas te das cuenta de algunos de los errores que cometes y que éstas también sirven para darnos cuenta en el contexto en la que se va a elaborar. Además, mencionaba que no vale más un maestro que sabe más, sino el que sabe mejor, o que no es necesario realizar las planeaciones a la perfección, sino encontrar las situaciones adecuadas para los niños para que así puedan desarrollar nuevos conocimientos.
Para ello, afirma que la práctica hace el maestro y que lo primero es observar a los demás maestros para aprender de los errores y así innovar nuevas estrategias para el aprendizaje de los niños. Ramírez da a entender que no cualquier persona puede pararse frente a un grupo y enseñar algo de la manera más correcta. Las primeras impresiones como experiencias son las que nunca se olvidan y siempre estarán muy presentes. Otra desmotivación del profesorado, como lo mencionaba Jorge Torres Santomé en 1920, es la pobreza de las políticas de actualización del profesorado, donde es destacar la enorme pobreza de las políticas de actualización cultural y psicopedagógica del profesorado. Políticas que además las legislaciones existentes hasta el momento solo contemplan como voluntarias, no obligatorias. La necesidad de prestar mayor atención a la formación inicial y a la actualización permanente del profesorado es una exigencia obvia en un mundo donde las transformaciones sociales, culturales, políticas, laborales, económicas son incesantes. El profesor del siglo XXI debe de aprender a dejar de ser un experto y un director de orquesta que simplemente vacía conocimientos hacia sus alumnos y alumnas. Debe de convertirse en un educador, un facilitador y un mentor que no solo informa, sino forma. Que le dé a sus niños las herramientas para investigar, descubrir, crear e innovar. En la actualidad, me atrevería a comentar que cualquier estudiante tiene en la punta de sus dedos más información de la que cualquier experto pueda tener. Por ello, son necesarios docentes que enseñen a sus alumnos a pensar de manera crítica, a evaluar el gigantesco cúmulo de información al que tienen acceso, a transformar la sociedad de manera constructiva y positiva. Son necesarios educadores que sean mentores y modelos en el proceso de aprender a aprender. A continuación, veamos las funciones del docente en el siglo XXI. I don't wanna know, no, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. Oh no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me and what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends all acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just. Más que una profesión, es una misión a la que uno se entrega, lo cual dicen Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fantani en Nuevos Tiempos y Nuevos Docentes. Estos dos grandes autores mencionaban que la condición de profesional deviene del hecho de que el desempeño de su actividad requiere el dominio de competencias racionales y técnicas que son exclusivas de su oficio, y además que se aprenden en tiempos y espacios determinados. Las representaciones reales del oficio del maestro, que compiten por la hegemonía, siempre constituyen una articulación de estos tres elementos estructurales, que la primera es el apostolado, el trabajo
y la profesión. Las nuevas condiciones de vida plantean nuevos desafíos a las instituciones y roles tradicionales, pero las respuestas que se producen pueden tener signos opuestos y contradictorios que merecen ser tenidos en cuenta en el análisis que sigue. El papel que juega la escuela y el maestro en la reproducción de la sociedad depende del lugar que ocupa en la estructura del sistema de instituciones que cumplen las funciones sociales análogas. Ser maestro en el nuevo contexto familiar de los sistemas de producción y difusión de sentidos puede constituir una ocasión para profesionalizar al maestro o bien puede tener un efecto contrario. Además de la formación y las condiciones de trabajo, el origen social de los docentes y su posición actual en la estructura social también contribuyen a la conformación de su propia identidad como categoría social. En Aprendices de Maestros, Jiménez y Perales presentan un recorrido por los procesos de construcción de la profesionalidad docente en el que se reconstruyen las reflexiones y experiencias de profesores y alumnos de la licenciatura en educación primaria en 2 escuelas normales, así también como las expresiones de los docentes en las escuelas primarias. La investigación problematiza las pautas de gobernación que configuran el campo, así como los principios y las reglas que los guían, lo que nos permiten comprender la magnitud de la tarea cultural de transformación de hábitos profundamente arraigados que es necesario comprender para formar a los nuevos profesores. Ser docente es tener la responsabilidad personal y social con los alumnos, apoderados con los padres de familia, directivos, autoridades en la sociedad. Ser docente es proponerse metas claras, apoyar al estudiante en su lección y estimular la expresión personal de lo aprendido. El mundo está viviendo en materia económica, educativa, social, política y cultural. Con los avances de la ciencia, la tecnología y la información en estos tiempos ha producido un nuevo contexto sociohistórico. La sociedad humana cada día debe asumir los cambios y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Que tengan buena tarde. El día de hoy doy mención sobre mi concepción personal sobre la profesión docente. Para mí, la profesión docente es la más importante de todas las profesiones, porque es lo que algún día quiero ser, y además porque todos los aprendizajes que el individuo adquiere dependen del docente, porque él es el encargado de impartirlos, de lo que asume compromiso y responsabilidad. Todo individuo adquiere una formación desde muy temprana edad. Es por ello que el autor Ferri nos brinda el trayecto de la formación, el cual menciona que hay que considerar la práctica de la enseñanza como un trabajo esencialmente relacional. Al igual, se tiene que vivir y asumir la dinámica de las interacciones con todas sus modalidades. Aunque es verdad que ninguna persona se forma a través de sus propios medios, tampoco se puede formar por un dispositivo, ni por una institución, ni por otra persona. Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo. Es por ello que estoy de acuerdo con lo que dice el autor, y desde mi punto de vista, la formación consiste en estudiar, aplicarse, pero también consiste en interactuar con los demás, siendo sociables, dialogando y teniendo una convivencia sana. Esto ayudará que el día que estemos laborando como docentes, seamos un ejemplo a seguir. Para continuar, les compartiré una frase que les dejará qué decir. Todo conocimiento puede llevar a un error, pero también a una ilusión. Pero, ¿cómo llegar al conocimiento? Por medio de 3 características principales, las cuales son la afectividad, la razón y la emoción.
El maestro mediocre dice, el maestro bueno explica, el maestro superior demuestra, el maestro excelente inspira. Con esto doy paso a lo que nos brinda el oficio de ser maestro, por Eduardo Mercado, el cual menciona que la educación de hace 20 años no es la misma de ahora. Por eso existe la necesidad de cambiar los programas para que los maestros puedan enseñar a los alumnos y no los alumnos a los maestros. Hoy en día existen pequeños obstáculos que impiden brindar una buena educación. Es por ello que los maestros deben actualizarse constantemente. No hay maestros ideales, por eso deben leer el programa con frecuencia. El requerimiento principal para ser docente es tener una vocación enfocada en la docencia, que cuenten con la capacidad para encontrar soluciones a problemas y tener una buena capacidad de reflexión que respalden los obstáculos que se encuentren. Muchas personas piensan que el oficio es fácil. Lo que no saben es que en este se ejerce compromiso y responsabilidad, y a comparación de un ingeniero o un arquitecto, que no tienen demasiadas normas que los controlen, el maestro tiene que ser muy responsable, porque tiene un gran compromiso y es un ejemplo a seguir. Es por eso que se le exige una preparación creativa y científica. Pero no puedo continuar sin antes dar la definición de educación. Bueno, la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. La educación debe considerar el contexto, lo global y lo complejo, ya que esto nos llevará a lo multidimensional. A continuación, les comparto una frase que me llamó la atención. Enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a ser. Enseñar no es solo transmitir conocimientos. Con esto doy continuidad y puedo mencionar que existen 3 cosas muy importantes a enseñar. Enseñar condición terrenal, enseñar la comprensión, enseñar condición humana. Enseñar condición terrenal. Aquí se habla de la educación que tiene como objetivo hacernos entender nuestra identidad, además de que todos somos parte de una misma sociedad y el problema de la sociedad es de todos. Enseñar la comprensión. Aquí se habla de enseñar la virtud para poder entender lo complejo de los demás, tomando en cuenta el por qué son. Enseñar condición humana. Aquí se habla de la complejidad del ser humano, que con el paso del tiempo ha tenido cambios que nos hace difícil comprender su comportamiento. Por eso viene la enseñanza de cómo poder entender las diferencias del ser humano. Oh, 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 I was a city boy, riding to dangers where I'd always run. A boy who had his fun, but I wouldn't have done all the things that I have done if I knew one day you'd
innocence that you give to me. No, I wouldn't have done all the things that I've done if I knew one day you'd come. If I knew one day